Jóvenes, buenos días. Vamos a comenzar esta segunda sesión de la semana 14, mostrando algunos ejercicios que complementen a lo que vimos la clase pasada, que ayuden para poder también completar lo que vendría a ser el trabajo, y por otro lado que también nos den algunas aplicaciones directas para lo que vendría a ser ya la evaluación final. Después de concluir estos ejercicios, pasaremos a llamar la lista y luego hablaremos ya de lo que vendrían a ser los ratios que se van a incluir en el trabajo. Entonces, voy a comenzar con los ejercicios. ¿Qué tal, Luca? Buenos días. Entonces, tenemos este ejercicio donde nos aparecen 3 detalles constructivos y estos detalles están identificados con el CA1, CA2 y CA3. Tenemos las dimensiones CA 250 de lado y 250 de alto. En los dos primeros casos se repiten y en el tercer caso es 300 en la primera dimensión y en la segunda 150. Todas estas dimensiones son milímetros. Entonces, por otro lado, vemos acá, en los 3 casos, 3 fierros que están amarrados por un estribo. Y vemos también zonas que, como en este caso, tienen un encuentro en T. Acá hay una sola parte de continuidad y mientras aquí es un encuentro a 90 grados. Nos dicen la cantidad de los fierros que tiene, que son diferentes, coinciden que son 4, pero son distintos fierros, 3 octavos, 5 octavos y 1 medio. Y también nos dan los estribos, que son diferentes en lo que corresponde al diámetro y también a la separación. Bueno, entonces ya hemos identificado. Ahora vamos a ver qué cosa es lo que nos dice. El enunciado nos muestra los detalles de columnas de amarre. Entonces, ya sabemos que cada una representa un tipo de columna de amarre. Y nos dice que calculemos la dimensión real de ¿quién? De la columna. Al momento del vaciado. Repito, nos dice calcular la dimensión real al momento del vaciado de cada columna. Nosotros sabemos que los muros deben de estar con las columnas para cada uno de los sentidos la posición y con la dimensión correcta. Pero se sabe que para el muro se está utilizando un ladrillo King Kong. Entonces, estas vistas que nos dan son vistas en plano. Y estos achurrados, que no sabíamos qué eran, estos son ladrillos. Sabemos que
por la clase anterior que hemos mencionado y clases anteriores también a esta última, que la dimensión intermedia es la dimensión del ancho. Entonces, vamos a ver cuál va a ser la posición real para cada uno de los... Y tenemos columna de amarre 1. Si nosotros tenemos este detalle, ojo, pero nuestro ladrillo tiene estas dimensiones. Máximo longitud del ladrillo 23 centímetros. Entonces, ¿qué quiere decir? La primera dimensión, en este caso, es de la columna referida a su ancho y el otro lado coincide. Entonces, los dos anchos serían iguales. Si este es el largo, coincide con esta dimensión de largo, porque es una columna cuadrada. Para poder interpretar este detalle, vamos a llamar a este lado el largo y a este el ancho, ya que ambos coinciden. Entonces, decimos, yendo al ladrillo que vamos a utilizar para poder hacer la columna. Si tengo un ladrillo que mínimo mide 9 centímetros, que es el alto, y el largo mide 23, entonces, y este es el ladrillo, yo lo pongo en su máxima dimensión en 23 y no llega a cubrir los 25 de la columna. Entonces, la posición para poder vaciar será 23 por 23. 23 en el largo y 23 en el ancho. Y pasándolo a milímetros, tendríamos 230 por 230. Entonces, ahí tenemos formando el ladrillo en lo que vendría a ser la posición en ambos lados a 90 grados. Vamos para la columna A2. En esta columna A2 tenemos el largo, 250. No hay posición de ladrillo. Entonces, por lo tanto, respetamos el 250. Pero sí hay ladrillo en el otro sentido. Igual que en el caso anterior, mi ladrillo no es de 25. Entonces, poniendo en su dimensión máxima, será 250 por 230 la dimensión. ¿De qué? Dimensión para ser tomado en cuenta al momento del vaciado. Vamos a la posición 3. Acá en la posición 3 de la imagen, que corresponde a la columna de amarre 3, vemos que las dimensiones, en este caso, primer sentido horizontal, 150. Dimensión intermedia de mi ladrillo, que vendría a ser a su ancho, 13 centímetros, no podemos llegar al 15. Entonces, por lo tanto, será 13 centímetros el ancho. Y el largo en este caso coincide con la misma dimensión de la columna, para que forme y tengamos nosotros la T que estamos indicando. Entonces, con esto hemos ya encontrado
que la dimensión de esta columna 3 será 300, que se mantiene, por 130 milímetros. ¿Alguna pregunta de este primer ejercicio? Jóvenes, ¿alguna pregunta? Carlos, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? De acuerdo, Noemí. Gracias. ¿Alguna pregunta? De acuerdo, entonces entiendo que no hay ninguna consulta. Vamos a continuar. Tenemos otro ejercicio, también con las mismas características que el anterior, nos dan un detalle constructivo. Y vamos a ver en este detalle constructivo qué tenemos. Tenemos unas indicaciones acá en la parte inferior, donde nos dicen, por ejemplo, desde dónde comienza el estribo hasta dónde termina este acero, es la medición de un L sub D. Pero a partir de este punto hasta la longitud final del detalle, nos dice que es de 15 centímetros o menos. Tenemos aceros que están amarrados con sus ganchos en la parte central, vertical, y en la parte horizontal también hay aceros con ganchos. 3 aceros en la parte superior, 3 aceros en la parte inferior y 2 aceros en el centro. En total son 10 aceros que tiene este detalle constructivo. ¿Qué más nos dicen también acá? Que hay una medida que es donde comienza el estribo hasta donde finaliza la dimensión del elemento que nos están dando. Todo eso es la medida B. Entonces, hemos identificado nuestro detalle y ahora vamos a ver la parte. Dice, en el detalle que se muestra, se tiene que los aceros del alma de la placa, entonces sabemos que esto es una placa, que lo estamos viendo en una vista en planta, y donde va el acero en la placa, eso se llama alma, o sea, el interior de la placa. ¿Qué cosa hay en la placa? Nos dicen que hay refuerzos verticales, que son estos aceros, en una vista en planta. Eso es el acero vertical. ¿De qué diámetro? De 3 octavos y que va cada 20 centímetros. Y además, el alma de la placa tiene también unos refuerzos horizontales. ¿Y son esos refuerzos horizontales? Este acero que viene y que llega hasta esta parte, sobrepasando el último acero vertical. También está espaciado cada 20 centímetros y tiene un filo de media pulgada. Ahora nos piden, debemos calcular, ojo, el mínimo valor de B. ¿Y qué cosa es esta distancia del B? Es lo que hemos hablado en la teoría, que toda placa en las esquinas tiene elemento de refuerzo que se llama borde.
porque las placas no tienen columnas, entonces tienen esos elementos de borde. Nos dan como datos algunos parámetros conocidos, como el gamma sub t igual a 1.3, el gamma sub e de 1, el lambda de 1 y el f' sub c de 210 kilos por centímetro cuadrado y el f sub y de 4200 kilos por centímetro cuadrado. Entonces, esos son los datos que nosotros necesitamos para poder hacer el cálculo. Entonces, ya identificamos, ya interpretamos, vamos a ver la solución. Nos piden, para encontrar este valor, sabemos que esta distancia está relacionada con el L sub D, o sea, la longitud de refuerzo horizontal del alma. Y la fórmula de L sub D es la que aparece acá. Donde en el numerador tenemos el f sub y, por los parámetros que hemos dicho antes, una constante en el denominador de 8.2 y también tenemos el f' sub c. Todo esto multiplicado por el dB, que es el diámetro del acero o el de la barra de refuerzo. Entonces vamos a hacer los cálculos para los dos tipos de aceros. El vertical, que hemos dicho que es este. Entonces decimos diámetro de la varilla o de la barra. Vamos a nuestro enunciado y nos dice refuerzo vertical tiene un acero de 3 octavos. Entonces vamos a cambiar de pulgadas. Vamos a pasar a centímetros, sabiendo que una pulgada tiene 2.54 centímetros. Entonces, convirtiendo nos sale 0.9525 centímetros. Vamos a encontrar ahora el valor de L sub D, reemplazando el F sub Y, 4200 por 1.3 por 1 por 1. ¿De dónde salieron esos datos? Salieron de aquí, 1.3 por 1 por 1. Y esto dividido entre el 8.2 por la raíz cuadrada del 210, que corresponde al f' sub c. Y todo esto multiplicado por el valor que hemos encontrado, el dB, y nos sale que el B vale 43,76. Perdón, el L sub D 43,76. Entonces, vamos a calcular el B. Y el B nos dice que una vez que nosotros tenemos esta medida, debemos aumentarle esta otra longitud. Y esto no debe ser mayor de 15. Entonces le sumamos 15, que es el máximo, para encontrar el B, y encontramos el valor de 58.76 centímetros. Entonces ya hallamos el B para el refuerzo vertical. Vamos a hallar el B para el refuerzo horizontal. ¿Para cuál? Para este acero horizontal, que está dentro del alma de la placa. De igual manera, ¿cuál es el diámetro? Lo transformamos a centímetros, reemplazamos en la fórmula, como en el caso anterior. Lo único que va a variar, todos los datos interiores son los mismos, solo varía el D por B. Y nos sale 58,35. Pero eso es esta parte de acá.
el LD. De igual forma que antes, le aumentamos el 15 y nos sale 73.35. Entonces, ¿cuál de estos dos valores es el correcto como respuesta a la dimensión mínima? La dimensión será la que nos indica acá. ¿Y qué nos indica acá? Que es el LD del refuerzo horizontal del alma. Y el refuerzo horizontal es este de aquí, entonces tenemos que esta es la respuesta del B. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda, jóvenes? Gracias, Carlos. ¿Alguien más? ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda sobre el ejercicio? Jóvenes, ¿alguna pregunta? Gracias, Chris, John y Jordan, gracias. Bueno, entonces veo que no hay dudas, vamos a continuar. Tenemos acá, en este ejercicio, de forma parecida a los anteriores, unos detalles. Vemos que, por ejemplo, aquí aparece en la parte inferior una viga chata. ¿Y qué cosa es una viga chata? Es una viga que va dentro de la losa. Y tenemos una viga peraltada, pero el peralte puede ser hacia abajo, que sería una viga peraltada colgante. Repito, si el peralte lo tendríamos así, pero lo tenemos al revés. Entonces es una viga peraltada invertida. Quiere decir que su dimensión de su alto supera el espesor de la losa. Entonces, al final, yo puedo representar esta viga peraltada por la posición. Ambos son un rectángulo vertical, acá, y un rectángulo horizontal aquí. Tenemos la dimensión del rectángulo vertical de 0.50 metros, de lo que vendría a ser la altura de la viga, y su ancho 0.25 metros. Mientras, en el caso de la viga chata, tenemos la altura de 0.25 metros y el ancho de la viga no tiene valor. El enunciado que nos dice, considerando la igualdad de rigideces, nos da una palabra importante, que las rigideces deben ser iguales. ¿Eso qué quiere decir? Que las dos vigas no deben de tener comportamientos diferentes ante cualquier tipo de carga. Deben de ser totalmente estables. Igualdad de rigideces en las vigas peraltada y chata. Encontrar el ancho de la viga chata
para equiparar las deformaciones de la viga peraltada. Entonces, en otras palabras, ¿qué quiere decir? Yo tengo la viga así y quiero ponerla en esta posición porque si lo hago así en la parte superior no puedo utilizar este espacio, impide pasar por la altura que tiene de diferencia con respecto a la losa. Y si está la viga peraltada en la parte inferior, estéticamente no es muy agradable. Entonces hay que esconderla metiéndola dentro. Y eso es lo que me dice el ejercicio. La viga tiene esta forma que se ve por abajo, por arriba, o tenemos algún tipo de inconveniente de funcionalidad, no estructural, de funcionalidad. Entonces lo que deseamos es ponerla horizontal, pues, meterla dentro del techo. Y así aprovechamos la parte superior o estéticamente se ve diferente. Entonces vamos a ver cuál va a ser este valor si la colocamos dentro del techo a la viga de estas dimensiones. Entonces, continuamos. ¿Qué nos dice? Igualdad de rigideces. ¿Pero qué es la rigidez? ¿Qué cosa es? Es el módulo de elasticidad por el momento de inercia. Eso es la rigidez. Entonces, vamos a ver el momento de inercia, ¿a qué es igual? Es igual a las dimensiones del elemento dividido entre 12. La primera dimensión corresponde a su ancho y la segunda a la altura al cubo. Entonces, nuevamente regresando para recordar, dice igualdad de rigideces. Entonces, partiendo de ese concepto igualdad, podemos igualar las rigideces. Y decimos, la rigidez de la viga peraltada debe ser igual a la rigidez de la viga chata. Vamos ahora a calcular entonces para el caso de la primera viga peraltada. Y vamos a reemplazar esta rigidez por esta ecuación. Entonces, rigidez de la viga peraltada. Módulo de elasticidad E por el I, y el I ¿cuánto equivale? B por H al cubo entre 12. Resolvemos esto reemplazando las dimensiones que tenemos acá. 0,25 de ancho por 0,50 de altura, dividiendo entre 12, y esto nos da al módulo de elasticidad, que va a multiplicar a esta fracción. Entonces, hemos encontrado el resultado de lo que es la rigidez para la viga peraltada. Vamos a hacer lo mismo para la viga chata. Utilizando la misma fórmula, reemplazando los valores. Ahora es B, el ancho. Aquí está el B. Por la altura al cubo y nos da este resultado. Entonces, como tenemos los resultados, vamos nuevamente a hacer uso del mismo concepto anterior. ¿Cuál era el mismo concepto anterior? Que las rigideces deben ser las mismas. Entonces, el E por I, que es la rigidez, el E por el I de la viga peraltada debe ser igual al E por I de la viga chata. Entonces, igualamos las ecuaciones anteriores y despejamos la incógnita B. Con lo cual nos dice que el B debe de tener
2 metros de longitud para que quede acá dentro de la losa. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Alguna consulta? ¿Está claro lo que se ha explicado? Cris, de acuerdo. Gracias, Carlos. Bueno, entonces vamos a continuar. Entonces, hemos concluido con lo que es el ejercicio 1. Vamos al ejercicio 2. En el ejercicio 2 nos dan diferentes vigas, que las tenemos aquí, BS10, la BS08. Tenemos las dimensiones de la viga, la BS08, 0.25 por 0.50 y la BS10, 0.35 por 60. Los aceros son diferentes. Acá hay 3 en la parte superior y 3 en la inferior, son 6 de 3/4. Mientras aquí tenemos 2 arriba, 2 abajo, 4 de media pulgada. Y también nos dice que los estribos en las 2 vigas es de 3/8. Entonces ya tenemos claro el detalle. Leemos nuestro enunciado, nos dice verificar. Vamos a encontrar si las vigas BS10 y BS08 cumplen con la fórmula del área de acero mínimo. ¿Y cuál es esa fórmula? La que está acá. Vamos a verificar para cada una de las vigas si cumple y está bien diseñada. Se sabe que la resistencia característica del concreto es igual a 210 kilos por centímetro cuadrado y el esfuerzo de fluencia del acero 4.200 kilos por centímetro cuadrado. Adicionalmente, ¿qué nos dan? El recubrimiento de las vigas por norma de 4 centímetros y lo que conversábamos antes, el estribo de 3/8. Entonces, está claro ya el detalle y está claro el enunciado. Para esto, ¿qué tenemos que utilizar? Lo que es el concepto de peralte efectivo, que es el D. ¿Y el D qué cosa es? Es la medida que nosotros tomamos desde la cara superior de la viga hasta los aceros de la parte inferior, los aceros de tracción. Entonces, este D, ¿a qué es igual? A la altura de la viga menos el recubrimiento y esto menos el diámetro del estribo, este estribo de acá, y esto menos el radio de la varilla de acero que nosotros tenemos allí. Entonces vamos a encontrar para la viga BS10. Altura de la viga 60, acá tenemos los datos. El recubrimiento 4 centímetros y vamos a considerar que una pulgada es igual a 2.54 centímetros. ¿Qué más tenemos? El diámetro del estribo, que hemos dicho que es el mismo para las 2 vigas, acá está. Entonces, transformando de pulgadas a centímetros, tenemos 0.9525. El diámetro del acero lo tenemos aquí, 3/4. Este diámetro igual lo pasamos a centímetros, la pulgada. Reemplazamos en la fórmula
del D, el H 60, el R del recubrimiento 4, el diámetro del estribo 0,9525 menos el radio del acero. Pero nosotros aquí tenemos el diámetro, no tenemos el radio. Entonces hay que dividirlo entre 2. Y con eso encontramos que el D en metros es 0,54. Vamos a aplicar la fórmula. Este valor es conocido y este valor es conocido. Y este valor de acá también es conocido. Los tres son conocidos. 0,7, 210 y 4200. Entonces, esto de acá lo calculamos y vamos a multiplicar por qué valores. El BW, que viene a ser el ancho, 0,35 y el último valor que hemos encontrado del D, 0,54. Hacemos las operaciones, nos salen metros cuadrados, lo pasamos a centímetros cuadrados y tenemos el valor de 4,57 centímetros cuadrados. Decíamos que el D se hace para el acero a tracción. Entonces, la comprobación tenemos que hacer con los aceros de tracción, no incluir a estos aceros de la parte superior, sino los de la parte inferior. Entonces, tenemos que el diámetro de 3/4, si nosotros vamos a encontrar su acero mínimo, entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Tenemos que tener en cuenta el área del acero. Y tenemos que el área del acero de 3/4 es en milímetros cuadrados 284. Pero en centímetros cuadrados será 2,84. Y esto lo multiplicamos por las 3 varillas de la parte inferior y vemos pues que el acero mínimo es 4,57 y nos sale 8,52. Entonces sí cumple. Podemos comprobar también si nosotros colocamos varillas de otros diámetros en menos cantidades para ver si también cumplen, ¿no? Porque podemos modificar. Entonces así vamos a decir, si tenemos una varilla de 3/8 y colocamos 7 varillas y reemplazamos en la tabla el valor de su área nominal, entonces 3/8, 71 a centímetros cuadrados, 0,71, nos sale 4,97 con 7 varillas. Y chequeamos con el valor anterior, 4,97 sí es mayor que el 4,57, entonces también cumpliría. O sea, podríamos cambiar en esta parte de aquí, pero y así podemos hacer también con media pulgada, 4 varillas, con 5/8, con 3/4, a ver, 3/4 que es el que estamos usando, si le colocamos 2 varillas para ahorrar, para gastar menos, ¿cumple o no cumple? Entonces decimos con 2 varillas nos sale 5,68. Es mayor que el mínimo, o sea, sí cumple. Entonces aquí tranquilamente yo puedo poner 2 varillas. Ojo, este es el acero mínimo, pero no impide que yo pueda colocar mayor cantidad de acero. Entonces, repito, esto es lo mínimo. Es por eso que lo mínimo es 2 y se coloca 3. Vamos ahora a ver el caso de la viga BS08. Tenemos los mismos datos que antes, el recubrimiento
la equivalencia de 1 pulgada en centímetros. Tenemos el estribo, que es el mismo, que ya lo hemos calculado antes, y lo que sí cambia es su altura. Y también, para recordar, cambia su ancho, que era 35, ahora es 25. Esas son las variantes que hay. Entonces, vamos a encontrar el diámetro de acero, media pulgada, que es 1.27, utilizando la fórmula, el D, acordémonos que era el D, aquí lo tenemos, la altura menos el recubrimiento, menos el diámetro del estribo, entonces tenemos la altura, 50, menos el recubrimiento, menos el diámetro del estribo de 3,25, menos el acero, entre 2, porque nos dicen el radio, y encontramos 0.44. Estos valores de acá no se modifican, son los mismos, porque son datos f' sub c y el f sub y el 0.7, que es una constante. Lo único que ha variado es el BW, que es el 0.25, y el D, que es 0.44. ¿Cuánto nos sale? 2.66. ¿Y cuántas varillas le han puesto? Ojo, solo lo de la parte inferior, repito, porque se la hace retracción. ¿Cuántas le han puesto? 2. ¿Y con 2 a cuánto llega? 2,58. No cumple, entonces es menor. De forma parecida al caso anterior, vamos a ir viendo a ver si aumentamos para ver que cumpla. Y decimos, si ponemos, por ejemplo, para el mismo acero de media pulgada, si ponemos para media pulgada 3 varillas, nos sale 3.87. Con 3 varillas sí estaría cumpliendo, pero con 2 varillas no está cumpliendo. De igual manera, podemos hacer, por ejemplo, aumentando, si queremos incrementar esa cuantía mínimo de acero, si colocamos una varilla de 3/4, 2,84, igual que 4 de 3/8, 2,84. 2,84 también cumple. Entonces nosotros podemos hacer esos cambios, pero así como está acá, no cumple. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Jóvenes, consultas. Repito, ¿alguna consulta? Carlos, de acuerdo, gracias. Preguntas, John, de acuerdo, continuamos entonces. Tenemos este ejercicio, acá hay una viga que está empotrada en la columna y es una viga continua que tiene 3 tramos continuos y tiene al final un volado. Entonces, tienen diferentes luces, cada una de ellas, y hay una altura que no está definida en la viga. La primera luz, 4 metros, la intermedia, 5 metros de la viga continua, y el tercer tramo, 3 metros, y 2 metros del voladizo. Me dice, en la viga mostrada, calcular el mínimo espesor utilizando la tabla de espesores mínimos de vigas no preesforzados. Entonces aquí está, me dice, espesor mínimo para vigas. Entonces vamos a calcular. Tenemos diferentes valores y nosotros estamos, en este caso de aquí, en voladizo y en extremo por ser la viga continua. Entonces vamos a encontrar y decimos, para el caso de los tramos continuos, tenemos que coger la mayor luz. Son para ambos extremos continuos,
Entonces será L sobre 21 el que vamos a escoger y dividimos la luz mayor para que pueda resistir adecuadamente. Nos sale 0.238 metros. Hacemos ahora para el voladizo con la fórmula que está acá. L sobre 8, el L es 2 metros y nos sale 0.25. Entonces, desde el punto de vista constructivo, lo que tenemos que hacer es uniformizar el peralte de la viga o la altura de la viga. No podemos trabajar acá 0.238 hasta aquí y acá hacer 0.25 este lado de acá. No, lo uniformizamos. ¿A cuál? Al mayor peralte, para que toda la viga tenga esa resistencia. Entonces el H será de 0.25. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? ¿Dudas, jóvenes? Keiko, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Gracias, Luis, perfecto. Entonces, continuamos. Vamos a ver ahora este ejercicio. Nos dan un plano. Este plano es un plano de planta. Hay un dormitorio, un comedor, una cocina y los servicios higiénicos al lado izquierdo superior. Y nos dan las dimensiones totales de lo que viene a ser el largo de este rectángulo, 5 metros, y el ancho, que es 6 metros. Entonces, aparte de eso, tenemos también el detalle de la cimentación. Sabemos que el nivel de piso terminado está 0.15, acá tenemos 0.15, pero este es el piso terminado. Tenemos el nivel 0, y del nivel 0 al nivel de piso terminado 15 hay 15 centímetros. ¿Y para qué están esos 15 centímetros? Para colocar mi contra acá en la parte inferior y aquí sobre esta parte superior, que esto aproximadamente 10 centímetros de falso piso y 5 centímetros de contrapiso para que ya sobre eso ya tenga el piso terminado. ¿Qué más tenemos? Tenemos que en este lado hay un muro totalmente uniforme, no tiene ninguna abertura. Y este otro muro de acá también está totalmente cerrado. Y estos muros son de 25 centímetros. Mientras los muros horizontales son de 15, pero están abiertos. Acá, en este primer ambiente, hay una ventana 3, en este otro hay una ventana larga, B2, la primera es ventana alta. En el tramo del centro hay otro muro de 15 centímetros. También hay una puerta 2 y otra puerta 2 a los extremos. Mientras en la fachada tenemos de igual manera muro de 15 y ventana baja B1, puerta y un tramo de muro. Entonces ya hemos identificado las características que tiene. Ahora vamos a poder ya hacer la parte de
la solución. Entonces, identificamos muro de 25. Este muro de 25, ¿qué cosa es? Máxima dimensión de cabeza. Muros de 25 de cabeza. Muros en la dimensión del ancho del ladrillo de soga. Muros de 15. Entonces, vamos a calcular primero los muros de cabeza. Muros de cabeza, de acuerdo a lo que nos han pedido el A de cabeza. ¿Qué tenemos? Eje A con A, entre 1 y 3. Voy del 1 al 3 y tengo toda esta longitud que la vimos antes, que era muro sin aberturas. ¿Cuánto mide esa longitud? 6 metros, todo. Pero nos dice que tiene, ¿qué cosa? ¿Esto qué cosa es? 25 por acá y 25 por arriba. Es un cuadrado de 25 por 25. Eso es una columna. Entonces, ¿qué tengo que hacer? A los 6 metros le voy a quitar las 3 columnas de 25 y con lo cual me sale que el muro tiene de largo 5,25. Y la altura, ¿cómo saco la altura? La altura tiene 2,40, estamos viendo acá. Pero esto es de piso terminado. Y si nosotros vamos a hacer la pared, claro, no tiene el piso. Tenemos que descontar los 5 centímetros. Aquí, estos 5 centímetros, para que después que acabemos de hacer el muro, se coloque el piso. Entonces, por lo tanto, será 2,40 menos 5 centímetros, me sale 2,35. Entonces, hemos calculado este lado, pero si vemos el otro lado es idéntico. Entonces, por eso que tenemos 2 y encontramos ya los valores de ladrillo en la dimensión de 0,25. ¿Y esa dimensión a cuál es equivalente? A ladrillos de cabeza. Vamos ahora a los horizontales. Ya están los verticales. Entonces, ladrillo de soga. Empezamos por, la forma como vamos a trabajar va a ser la parte superior, luego la parte central, la parte inferior y después vamos a trabajar este trozo de acá. Entonces, ¿qué tenemos? Ladrillo de soga, eje 1,1 acá entre A y B. Vamos a encontrar toda la longitud de la pared y después vamos a restar los espacios o los vanos. Entonces, ¿a qué es igual la longitud? 5 metros menos 5 metros menos estas 2 columnas en la parte superior y nos sale 4,50 de largo el muro. Por el alto es el mismo de antes porque estamos en el mismo ambiente. ¿Y a esto qué vamos a restar? Esta ventana 3 y vamos a restar la ventana 2. Entonces necesitamos las dimensiones para ver cuánto mide la ventana 3 y la ventana 1. Nos vamos a lo que es el cuadro de vanos. Ventana 3, 0,80 por 0,30. Entonces vamos a restar el rectángulo 0,80 por 0,30 y arrestamos la ventana. Vamos a restar también la ventana 2. Dimensiones de la ventana 2, 2,17,5 por 1,50. Ventana 2, acá está.
2,17,5, aquí está el largo, por 1,5 que está acá. Y vamos a restar, ¿qué cosa? Esta partecita de acá, que es 0,15, esta partecita del punto, por 2,35. Vamos al centro ahora, y hacemos lo mismo, muro total, que es el mismo de antes, porque coincide. Le vamos a restar la puerta, 2 puertas de 0,90, y vamos ahora a ver la altura de la puerta. Entonces, nosotros estamos aquí, en este corte. Aquí está la puerta, que es esta. La otra puerta está acá. Entonces, tenemos, repito, la puerta, el ancho, 90, y tenemos que mide 2,35 la altura, y le vamos a restar estos 10 centímetros porque aquí en la parte superior tiene un dintel. Entonces, ahí en el dintel no va a ir muro. Entonces, haciendo esa operación, tenemos 2,25, repito, 2,35 menos el 0,10, esa es la altura de la puerta. ¿Y qué más vamos a restar? Vamos a restar esta partecita de acá. Este 0,20, que es este 0,20 de aquí, por el 0,20 de acá. 2 puertas, entonces por lo tanto son 2, 0,20 por 0,20. ¿Y qué quitamos? Vamos a quitar también esta esquina, igual que en el otro caso, 15 por 2,35. Hemos calculado el muro del centro, vamos a calcular el muro de la fachada. Tenemos igual manera muro total, como en el caso primero y el segundo, y restamos la ventana 1 y la puerta 1. Ventana 1, 2 por 1,50. Ventana 1, 2 por 1,50, y la puerta 1, que es igual a 1 metro, y la altura es igual a las de las puertas 2, que era de 2,25. De igual manera, también tiene el mismo detalle. Aquí está la puerta principal y esta es la ventana. Vemos que tiene el mismo detalle. 0,20 por 0,20. 0,20 por 0,20. ¿Y por qué son 2? Porque están a ambos lados. Uno acá y el otro aquí. ¿Qué cosa nos falta? Este muro intermedio. Entonces, este muro, que va a ser igual a 1,70 más punto 15 más punto 15 es 2 metros por la altura de 2,35. Con lo cual ya encontramos lo que corresponde al cálculo de muros de soga y de cabeza. ¿Alguna pregunta? Jóvenes, ¿alguna duda? Carlos, de acuerdo, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna consulta? ¿Alguna
¿Alguna pregunta? ¿Alguna otra consulta? ¿Está claro? Gracias, John. Perfecto. Vamos a continuar entonces en lo que corresponde ya a la parte de los ratios. A ver, en los ratios, ¿qué tengo que tener en cuenta? Acá lo he puesto conforme aparece en la rúbrica. Vamos a trabajar solo con las partidas de concreto armado. Y vamos a encontrar ratio, ¿qué cosa es? Es una división, es un cociente entre un numerador y un denominador. Entonces, los ratios del concreto, del encofrado y desencofrado y del acero, de 3 proyectos. ¿Por qué son 3 proyectos? Uno es mi expediente técnico con el cual estoy trabajando, que lo escogí. Otro proyecto es mi trabajo final. Es un proyecto diferente porque mi expediente técnico puede hacer que sea muy extenso y mi trabajo final lo he recortado. Tenía 3 torres y solamente estoy trabajando con una torre, entonces mi trabajo final es distinto. O de repente tiene 5 pisos mi expediente técnico y estoy trabajando solo en 2 pisos. Entonces no es igual. O puede ser que sí sea el mismo. Y tengo que conseguir un tercer proyecto que es lo que está en el mercado. ¿Y qué cosa es el mercado? El mercado es Internet, el mercado son otros expedientes, el mercado son los libros, el mercado también pues son las revistas. Entonces voy a calcular los ratios de cada uno de estos 3 documentos y al final los voy a comparar. Entonces, acá tengo, este es para mi ejemplo, mi expediente técnico, coincide con mi trabajo final y este es uno del mercado. Como estamos viendo, es totalmente distinto. Entonces, pasamos a ver, para el caso a expediente técnico, mi expediente técnico, o sea, tenemos que presentarlo así ordenado, el nombre de mi expediente técnico, vivienda unifamiliar de 2 pisos y azotea. Necesito como dato conocer el área construida de mi expediente técnico. Esto es el dato. Ustedes lo tienen en su proyecto y tienen el nombre que es el que está registrado en el Excel. Vamos a sacar del presupuesto solo las partidas de concreto armado, nada más. Y en mi caso, en mi expediente, tengo 3 partidas que visualizo de acuerdo a lo que me están referenciando para cada uno. Concreto, encofrado y acero. Concreto, encofrado, acero. Concreto, encofrado, acero. Concreto, encofrado, acero. Ya, cumple hasta ahí. Ahora vamos a ver. ¿Qué elementos hay de concreto armado? 1, columnas. 2, vigas. 3, losa aligerada. 4, escalera. Eso tiene mi proyecto. Entonces, ¿qué cosa es lo que voy a hacer? Voy a ir separando todo lo que es concreto. Concreto, ¿cuánto es el metrado? En concreto, en columnas, 7, 16, 3. Lo voy copiando acá. En el segundo elemento, vigas, 8, 39, 6. 8, 39, 6. Hago lo mismo con losa aligerada y también con escalera y sumo los valores.
Y al final de concreto es 27.77 en solo la partida concreto armado. Pero eso es concreto. Vamos a hacer lo mismo para el encofrado. Busco encofrado de los 4 elementos estructurales y digo, columnas encofrado, 78, 78, 5 está acá. Siguiente elemento, vigas, 37.70 en encofrado, que está acá. Losa aligerada en encofrado, 118.28, está aquí. Y el encofrado y desencofrado de la escalera, 10.07, que está acá. Sumo todos los encofrados en metros cuadrados de los 4 elementos estructurales y tengo también el valor total de 244.835. Vamos a lo que es lo último que nos falta, el otro elemento que necesitamos para hacer la columna, el acero. Acero aquí, acero en losa aligerada y acero en escalera. Copio los valores que se han usado del acero, 576.64, 839.23, este de acá, 989.05, 277.05, total 2.581.97 y tengo las cantidades ya de acero que voy a utilizar. Ahora, ¿qué hago con estas cantidades totales? Me voy a lo que me piden, dice ratios. ¿De quién? Del concreto, del encofrado y del acero. Entonces digo, estas cantidades totales, 27.77 del concreto, lo voy a dividir entre mi área construida. Voy a dividir metros cúbicos de la unidad del concreto entre metros cuadrados de la unidad del área construida y me sale 0.17 metros cúbicos por metro cuadrado. Hago lo mismo para el encofrado y desencofrado. La cantidad total, 244.835. El área construida no varía porque es del expediente técnico. Y me sale 1.48 metros cuadrados sobre metros cuadrados. Hacemos lo mismo para el acero con 2581.97 dividiendo entre el área construida y obtenemos 15.65 kilos por metro cuadrado. Con eso encontré el A de mi expediente técnico. Voy a mi trabajo final. El proceso es similar. Mi trabajo final se llama lo mismo. No he recortado. El área construida también es la misma. Y lo que sí, que en mi trabajo final quito lo que no corresponde al curso, a las partidas que me han pedido. ¿Y qué he quitado? Losa aligerada y escalera. Entonces, únicamente me queda, ¿qué cosa? 2 elementos estructurales. Y eso es lo que voy a tener en consideración para poder encontrar el ratio. Entonces, nuevamente hago lo mismo que se ha explicado antes. Concreto, encofrado y acero. ¿De quiénes? De los 2 elementos estructurales. Vigas y columnas. Sumo y a estas cantidades, para el concreto 15.55.9, lo voy a dividir entre la misma área y me sale una división, un resultado, que es el ratio. Hacemos lo mismo para el encofrado, con el 116.485,
entre el área construida y también para el caso de el acero con el resultado total de 1415.87. Hacemos la operación final y nos sale 8.58 kilos por metro cuadrado. Siempre por metro cuadrado. ¿Y por qué por metro cuadrado? Porque es el cociente. Ahora lo que tenemos es ya, regresamos para el punto C, el mercado. Y mi mercado, he conseguido un proyecto, unos datos, un presupuesto de este proyecto que sea similar al mío. Y en este proyecto el nombre también se llama vivienda unifamiliar de 2 pisos, coinciden los nombres, el área construida es la misma. Y estas son las partidas de ese presupuesto, de ese proyecto. Únicamente las dos que he desarrollado en mi trabajo final son las que las incluyo, columnas y acero. Repito, incluyo las dos mismas de mi trabajo final. Entonces, acá digo, para el caso de las columnas, vamos a columnas, concreto. Identifico concreto 1.28, 1.21 para vigas, sumo concreto para encofrado hago igual 13.86, para columnas, para vigas 7.46, sumo, tengo el total de 21.32 y el acero de igual manera con 137.04 y con 153.95, que es el acero del elemento 2, vigas. Entonces, estos valores que he sumado los voy a reemplazar acá. Primer valor, ratio concreto 2.49, entre el área construida me sale 1.51 metros cúbicos por metro cuadrado. Para el segundo caso, 21.32 en 365, el ratio 0.13. Y para el tercer caso igual, total de 290.9 entre el 165, del ratio del acero con respecto al área construida. Esto es el C. Ya tengo el C calculado, me falta el D. Entonces, en el D, ¿qué tengo que hacer? Una tabla final donde compare los ratios y los interprete, ¿no? He evaluado 3 proyectos. Mi expediente técnico, mi proyecto del trabajo final y el proyecto que he encontrado en el mercado. En el mercado, ¿cuánto me salió? Por ejemplo, en concreto, 1.51, entonces esto estará acá. En concreto, el 1.51. En el trabajo final, en concreto, ¿cuánto me salió? 0.09, trabajo final, 0.09, está aquí. Y en el caso del expediente, el concreto era 0.17. Está acá el 0.17. Entonces son los 3 ratios para el concreto, que es una de las partidas que me pidieron. Ahí está el concreto, considerando solo partidas de concreto armado. De igual manera, hacemos para el encofrado y desencofrado, con los mismos valores que hemos encontrado. Para el mercado, 0.13. 0.13 para el mercado. Y en otros casos también
Lo ponemos ahí. Trabajo final 0,71. Ahí está, 0,71 y 1,48 para el expediente. 1,48 de encofrado para el expediente. De igual manera, continuamos con el acero en mercado 1,76, 1,76. Para el expediente 1565, ahí está, expediente 1565 y 858 para trabajo final, 858. Luego que tenemos ya los datos, hacemos una interpretación. Por ejemplo, interpretamos mi trabajo, es el que me interesa. La interpretación tiene que ser de mi trabajo con respecto al expediente técnico y con respecto al mercado. Entonces, por ejemplo, acá, estos valores son menores todos, en concreto, los valores de los ratios de encofrado que el expediente técnico. Mientras, cuando lo comparamos con el mercado, son mayores en el encofrado y desencofrado y es menor en el caso de el concreto. Y con lo cual he concluido con la parte que corresponde a lo que me han pedido en el punto D. ¿Alguna pregunta? Jóvenes, ¿alguna duda? Las partidas son solo de concreto armado. Y si es total y usted está trabajando con un pabellón, solo de ese pabellón será su trabajo final. ¿Alguna otra pregunta? ¿Consultas, jóvenes? ¿De acuerdo, Carlos? ¿Coordinadores, preguntas de los grupos? Sí, Yair, dígame, le escucho. Profesor, ¿me escucha? Sí, sí, adelante. Profesor, disculpe, no me pude conectar en la madrugada, tenía problemas. Y referente al expediente técnico, ¿qué día se entrega, profesor? Ya la entrega final. El primer día de clase, 1 hora antes que comience la clase. El martes. Sería el martes, martes, entonces. claro. Trabajo y PPT. Ok, profesor. Voy ¿Va a haber un link o algo para enviar eso? voy a crear los enlaces y ya luego ya le aviso al compañero del delegado para que les avise a ustedes. Sí. Profesor, una consulta. Por decir, si es que en el expediente técnico no nos dan lo que es el peso del acero. No, es que el peso no le tiene que dar, eso lo tiene usted que encontrar en las tablas de conversión Claro. de metros Trabajaría con lineales eso y entonces. cubos. Sí. El peso no se necesita. Ya, Es profe. el metrado. Es el metrado el que se necesita, no el peso. Sí, Gianmarco, dígame. Profe, con respecto a donde dice seguridad y salud, ¿Ya? en esa parte, en lo que viene a ser metrados, ¿qué iría? Reglamento, guiándose en el reglamento, los puntos que ahí considera. Por ejemplo, el cartel de obra tiene que ver con eso, las charlas de capacitación, los planes de capacitación, las señaléticas. Pero revise el reglamento y de acuerdo a eso lo va ordenando. Profe, pero ¿el cartel no iría en obras provisionales? No, ¿cómo va a ser una obra? Esa es la parte que corresponde a la seguridad. Carteles interiores, carteles
de lo que son, por ejemplo, la parte que tiene que ver con señalizaciones, eso también. Ya, profesor. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra consulta? Y en Sí, procesos, Melanio, adelante. profe, Adelante, Melanio. Te escucho. Ya, profesor, yo tengo una, en mi expediente, he visto que en la parte, a la hora de metrar las columnas, eh, así en los pórticos, en los cortes hay unos cambios de sección, pero en plano no, en el expediente no especifica los detalles del segundo piso, las columnas, o sea, no sé cuánto acero longitudinal hay a partir del segundo piso, Ya, pero hágalo como el primero y le coloca ahí una observación indicando lo que me ha dicho, que esa información en los detalles no está. Y usted hágalo así y eso le permite que cuando usted lo compare también pueda justificar por qué le va a salir diferente. ya, profesor. Es que también hay otro, por ejemplo, que hay dos vigas que son, que tienen, creo que demasiado acero porque, eh, o sea, eh, ¿cómo le digo? Son 10 aceros longitudinales y cada 20 va, como 4 estribos, dos así transversales y dos verticales. Entonces, no sé si va así sobre toda la columna, va así cada 20, cada 10. Tenga en cuenta que usted lo que está haciendo es interpretando los planos y calculando de acuerdo a los planos. Si hay un exceso de acero, eso ya se verá en el resultado y cuando usted lo compare, ahí dirá en esa partida la diferencia que hay y a qué se debe. Ya, profesor, esa era mi duda, porque no especificaba, no había mayor detalle del segundo piso, entonces para hacerlo con lo del primero, no, hacer como un... Claro, pero Ya, anótelo ahí y le pone el detalle indicando de esa manera. ya, profesor, gracias. Ya, entonces voy a pasar a llamar la lista, estén atentos. Las preguntas se van a responder después de la lista. Alejandro, Arrieta, Barreto, Bellido, Campos, Campos presente. de acuerdo, Cano, Presente, profesor. correcto, Castañeda, Presente, profesor. de acuerdo, Chilet, Presente, profesor. correcto, Condeso, Presente, profesor. de acuerdo, Condori, Presente, profesor. correcto, Corman, Presente. correcto, Coronado, Presente, profesor. de acuerdo, De la Torre, Presente, profesor. de acuerdo, Escobedo, Presente, profesor. correcto, Guerrero, presente, profesor. de acuerdo, Guevara, Presente, profesor. de acuerdo, Ayasi, Hernández, Presente, profesor. correcto, Guamán, Presente, profesor. de acuerdo, Wingo, Pulca, Laurente, Laurenti presente, profesor.
De acuerdo. López. Presente, profesor López. Correcto. Mechan. De acuerdo. Mendoza. Mendoza presente, profesor. Correcto. Olivares. Olivares presente, profesor. De acuerdo. Osco. Osco presente, ingeniero. Correcto. Palomino. Paredes. Paredes presente, profe. Correcto. Pariona. Presente, Pariona, profesor. De acuerdo. Pesúa. Pesúa presente, profesor. Correcto. Ponce. Povis. Príncipe. Presente, profesor Povis. De acuerdo. Quinde. Presente, profesor Quinde. Correcto. Rafael. Rata. Presente, profesor. De acuerdo. Rea. Rivas. Ruiz. De acuerdo. Zulca. Presente, profesor Zulca. Correcto. Trejo. De acuerdo. Valverde. Presente, profesor. Correcto. Vilca Guamán. Vilca Herrera. Ilka Herrera presente, profesor. Correcto. Y Aranga. A ver, voy a mostrar la lista de asistencia, así que los compañeros que se encuentran presentes levantan la mano hasta que se haga la corrección y confirme. Ahí en el orden que aparece en lo que vendría a ser ya la asistencia. Ahí tenemos. Vayan viendo su nombre, levantan la mano. Ya, entonces, repito, vayan levantando la mano si están ahí como inasistentes para corregir la lista. Ya, a ver. Profe,
Diego Ayasi, está corregida su inasistencia. Pueden ir bajando la mano conforme confirme. Cristina Arrieta, está corregida su inasistencia. Baje la mano. Jose Campos, está corregida su inasistencia. Karen Wingo, está corregida la inasistencia. Cris Rafael, corregida la inasistencia. Luis Rivas, corregida la inasistencia. Harold Julka, corregida la inasistencia. Baje la mano. De acuerdo, entonces está corregida todas las inasistencias de los alumnos que están presentes. Y, repito, los inasistentes son Alejandro, Barreto, Bellido, Palomino, Ponce, Príncipe, Rea y Vilca Guamán. Ya, ¿alguna pregunta adicional sobre lo que hemos estado conversando? ¿Alguna duda adicional con respecto a lo que se ha hablado? Coordinadores de los grupos, preguntas. O en caso que no esté el coordinador de algún integrante. La exposición empieza en la segunda sesión, en la próxima semana. En la primera sesión exponen 4 grupos y en la segunda sesión exponen otros 4 grupos. Y esto empieza el día martes a las 7 de la mañana, que tienen que estar todos los integrantes del grupo. Va a haber un sorteo para ver los grupos que exponen, los 4 primeros. La exposición es con PPT y exponen todos los integrantes del grupo. Tienen que distribuirse cuál va a ser la parte que le corresponde para la exposición, que es de 20 minutos. Sí, preguntas se van a hacer a cada uno de los expositores. Les voy a hacer una pregunta. No, el sorteo se va a hacer a las 7 de la mañana que empieza la clase. Y ahí saldrá el orden de los primeros 4 grupos que exponen el día martes y el orden de los grupos que están exponiendo el día viernes como hoy. Y el trabajo hay que subirlo hasta las 6 de la mañana del día martes. El trabajo final de teoría y el archivo del PPT para la exposición. ¿Alguna otra consulta? Sí, Noemí, adelante. Profesor, buenas tardes. Disculpe, con respecto
Con respecto a las normas que se deben poner en el informe, ¿es solamente poner las normas que hemos usado o tenemos que especificar más con respecto a nuestro proyecto? Las normas tienen que ser de acuerdo a las partidas que se ha utilizado, las normas nacionales y las normas internacionales que han sido las que se han empleado para cada una de esas partes. Eso hay que indicarlo y eso tendrá que estar en la bibliografía. Ok, profesor, gracias. Correcto. Sí, Yair, adelante. Profe, disculpe, ¿a qué se refiere con citar figuras en el contexto? O sea, en el texto. Que eso se refiere a que cuando usted lee un libro, en el párrafo dice ver figura 1 y luego voy a ver la figura 1, pongo el número de la figura y coloco el título de la figura que estará con su autor. A eso se refiere. Ah, ok. Bien, profesor, gracias. De acuerdo. ¿Alguna otra consulta? Adelante, Gianmarco. Profe, ¿qué pasa si algunas cosas del expediente le falta? Por ejemplo, en lo que yo le estaba preguntando, de seguridad y de salud, no lo encontraba. Usted coloca esa parte que no hay en su expediente, pero usted coloca teoría sobre esa parte. O sea, en su expediente no está, pero usted no lo va a dejar en blanco y coloca, de acuerdo a lo que dice la norma de metrados, qué cosa es lo que yo debo de poner, o parte teórica, buscando en internet, que esté relacionado con ese punto. Por ejemplo, profe, en lo que me abarcó en obras provisionales, eso no estaba en mi expediente, yo le puse algo teórico, que es lo que iba a ir ahí. Sí, pero tiene que colocar que en su expediente no hay, pues, para que ponga algo teórico, porque puede ser que en su expediente sí esté y yo cuando lo revise vea que sí hay la información. Sí, profesor. Solo eso, ¿no, profe? Y en la parte de arquitectura, lo que viene a ser procesos constructivos, ¿qué vendría qué abarcaría en esa parte? Lo que corresponde a albañilería. Ya, profesor. Gracias. De acuerdo. Esa era mi consulta. Correcto. ¿Alguna otra pregunta? Yair, adelante. Profe, disculpe, la retroalimentación, ¿qué día estará disponible? O sea, para ver en qué debemos mejorar. El domingo en la noche voy a enviar los trabajos. Ah, ok. Ya, profesor. Gracias. Ya, correcto. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra duda? De acuerdo, Davis, todo claro. Bueno, entonces, si no habría ninguna consulta, nos quedamos aquí y ya estaríamos viéndonos en la siguiente sesión. Eso sería todo. Buenas tardes, hasta luego.